Somos www.cielosabiertosturradio.com, una emisora que cubre tu vida las 24 horas del día. Cielosabiertosturradio.com. Cielos abiertos. Pasaporte a una nueva vida. Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien así mismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad, se sentó a la diestra de la majestad, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, se sentó a la diestra de la majestad, se sentó a la diestra de la majestad, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien así mismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad, se sentó a la diestra de la majestad, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, se sentó a la diestra de la majestad, se sentó a la diestra de la majestad, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Cápsulas con Samuel Andrés Chaparro Sandoval.
Respetados amigos, reciban un cordial saludo. Es un gusto para mí nuevamente tenerlos en el programa Semper Reformatio. Vamos a compartir y seguir con nuestro tema, que es el más importante en la vida, como dice Jeremías capítulo 9, versículo 23 y 24, que es entender y conocer quién es Dios. Génesis capítulo 1, versículo 1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahí vemos que hay un tipo de creación, que es la creación material. Pero antes de haber la creación material, había una creación inmaterial. Vamos a leer Colosenses capítulo 1, versículo 16, que dice: porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, le hace visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Vemos aquí la palabra visibles e invisibles. Vemos que Dios creó lo que podemos percibir con nuestros 5 sentidos. Pero Dios también creó algo que no podemos percibir con ellos, que es la creación inmaterial. Esta creación inmaterial nada más y nada menos son los ángeles. Los invito a que por favor vayamos a Job capítulo 38. Vamos a ir a Job capítulo 38 y leer los versos 6 y 7, los cuales nos muestran que los ángeles estaban allí cuando Dios creó la creación física. Dice: ¿sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Entonces acá podemos corroborar que los ángeles presenciaron la creación de Dios, presenciaron todo lo que nosotros podemos ver con nuestros sentidos, y ellos se maravillaron. Aquí los invito a que vayamos a Salmos capítulo 103, vamos a leer los versos 20 y 21. En Salmos 103, 20 y 21 vamos a ver 4 características que tienen los ángeles, las cuales son muy importantes y van a ver y van a mostrar qué hacen los ángeles y realmente cuáles son sus funciones. Dice: bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles. Lo primero que hacen los ángeles, o una de sus funciones, es que bendicen a Dios. La palabra bendecir se puede traducir como la palabra alabar. Ellos alaban a Dios, es decir, hablan bien de Dios, dicen cosas buenas de Él. Los ángeles realmente no bendicen a los seres humanos, no alaban a los seres humanos, solamente alaban al que es digno de alabanza, que es Dios, que es Cristo Jesús. Nadie más es digno de alabanza. Primera característica: alaban a Dios. Segunda característica: poderosos en fortaleza. Entonces, lo segundo que podemos ver y lo podemos corroborar en Job capítulo 1, versos 6 y 7, es que los ángeles son poderosos. Dice así: un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Es decir, que estos ángeles se mueven a unas velocidades tremendas, pueden rodear la tierra en un instante, lo que el ser humano ni siquiera con el avión más veloz puede hacerlo de manera tan rápida. Entonces los ángeles alaban a Dios y son poderosos. En tercer lugar, dice: ministros suyos, que ejecutáis o que hacéis su palabra. Los ángeles solamente hacen la voluntad de Dios, no hacen nuestra voluntad, solamente hacen lo que Dios les ordena. Entonces, para corroborar, primero los ángeles alaban a Dios, en segundo lugar los ángeles son poderosos y en tercer lugar solamente ejecutan
la palabra de Dios. No ejecutan ni mi voz ni tu voz, pero muchas veces a ti y a mí nos han engañado y dicen que los ángeles nos obedecen. Pero esto no lo vemos en las escrituras. En las escrituras solamente vemos que ejecutan la palabra de Dios y que solamente adoran a Dios. Los ángeles no nos adoran a nosotros y nosotros no debemos en ningún momento adorar a los ángeles. Bueno, vamos a seguir. Entonces dice, bendecid a Jehová, vosotros todos sus ejércitos. Esa palabra ejércitos nos da dos connotaciones. La primera, que son millares de millares. Y la segunda connotación que nos da de los ángeles es que tienen rangos o jerarquías. Los rangos y jerarquías de los ángeles, desde el menor hasta el mayor, es el que está más abajo son los ángeles. Después de los ángeles siguen los arcángeles. Después de los arcángeles siguen los serafines y después de los serafines siguen los querubines. Los querubines son los ángeles que son más cercanos a Dios. Uno de esos querubines se llamaba Lucero, como lo muestra la palabra de Dios, que más adelante se va a llamar Satanás o Diablo. Y este ángel, como vamos a ver más adelante, desafortunadamente no hizo las cosas a la manera de Dios, sino a su manera. Queridos amigos, es un gusto estar con ustedes. Dios les bendiga y hasta nuestro próximo programa. Cápsulas con Samuel Andrés Chaparro Sandoval. Somos www.cielosabiertosturradio.com, una emisora que cubre tu vida las 24 horas del día. Cielosabiertosturradio.com. Cielos abiertos, pasaporte a una nueva vida. Para ver lo que íbamos a predicar en este tiempo, los pastores tomaron la decisión de que yo continuara con la serie de Romanos, y ciertamente viendo el texto que nos toca en el día de hoy, lo que hemos estado predicando en estos últimos domingos en Romanos capítulo 8, hemos visto cómo Dios guió las cosas para que podamos seguir consecutivamente predicando acerca de este maravilloso libro, porque si hay algo que nosotros necesitamos en estos días es la esperanza del Evangelio. Yo los invito a ir a Romanos capítulo 8, pero antes de leer, quería que oráramos una vez más y no olvidemos que Santo Domingo, la capital, en estos momentos está con el problema del vertedero Duquesa y el incendio. Mis hermanos, esto es algo muy serio. Y como sabemos que hay personas de otros países que probablemente nos están viendo y no saben de qué me estoy hablando, hay un vertedero de basura, el más grande del país, que está desde hace ya varios días encendido, y todas las mañanas casi toda la ciudad capital amanece con una bruma tóxica que a todos los que somos asmáticos, tenemos problemas respiratorios, nos afecta de una manera particular, y aún aquellos que no sufren de problemas respiratorios. Y si alguien está enfermo del COVID, es todavía mucho peor. Así que debemos orar al Señor que traiga lluvia, elimine este fuego, le dé sabiduría a las personas que están lidiando con este problema, porque es un serio problema ecológico y un serio problema de salud pública. Así que yo los invito de nuevo, Romanos capítulo 8, y vamos a ver cómo el pasaje de hoy aún tiene que ver con el tema de Duquesa y de todo lo que estamos viviendo en estos días. Romanos 8, vamos a leer los versículos 18 al 25 y luego vamos a orar una vez más. Pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Porque
El anhelo profundo de la creación es aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios, porque la creación fue sometida a vanidad, no de su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sometió en esperanza. En la esperanza de que la creación misma será también liberada de la esclavitud de la corrupción a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Pues sabemos que la creación entera aún gime y sufre dolores de parto hasta ahora, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos la primicia del Espíritu, aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza hemos sido salvados, pero la esperanza que se ve no es esperanza. Pues, ¿para qué esperar lo que uno ve? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Vamos a orar. Señor, de nuevo acudimos a ti, Padre, porque este pasaje que vamos a exponer en la mañana de hoy es tan relevante, es tan pertinente para lo que estamos viviendo como planeta en estos días. Aún es pertinente, Señor, para nosotros aquí en República Dominicana, en la ciudad de Santo Domingo. Oh Padre, te rogamos que tengas misericordia de nosotros y que de una forma pronta este incendio que nos está afectando de una manera muy directa pueda ser finalmente extinguido. Pero más que eso, Señor, dale sabiduría a las autoridades para que busquen una solución permanente a este problema ecológico. Oh Señor, pero háblanos hoy por tu palabra y danos esperanza, Señor. Obra por medio de tu palabra y aún trae arrepentimiento en aquellos que necesitan arrepentimiento, porque te lo suplicamos en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Alguna vez tú te has preguntado seriamente si vale la pena ser cristiano? Y por favor, seamos honestos al responder esta pregunta. Cuando hemos estado en medio de la aflicción, cuando hemos estado experimentando rechazo y maltrato por causa de nuestra identificación con Cristo, ¿te has sentido tentado a tirar la toalla? ¿O en medio de tu lucha con el pecado que todavía mora en ti? Un verdadero creyente nunca reniega de su Señor. Pero al igual que Asaf en el Salmo 73, un creyente puede llegar a cuestionarse si en verdad vale la pena todo el sufrimiento, toda la lucha que nosotros encontramos en el camino de la fe. Asaf fue muy honesto y transparente cuando confesó en el Salmo 73 que él llegó a tener envidia de los arrogantes al ver la prosperidad de los impíos. Asaf llegó a un punto en su vida donde él dice: mis pies estuvieron a punto de resbalar. Asaf llegó a pensar que había sido en vano que guardara puro su corazón y que lavara sus manos en inocencia, dice en el versículo 13 del Salmo 73. Verdaderos creyentes pueden llegar a tener esa lucha, sobre todo cuando ven a los incrédulos haciendo y deshaciendo en una aparente impunidad, como si tuvieran un escudo de protección a su alrededor, a pesar de sus maldades. Y yo vuelvo a preguntar, ¿vale la pena ser cristiano? Si a final de cuentas los creyentes padecen las mismas dificultades que todo el mundo por el hecho de vivir en este mundo caído.
Los cristianos no están exentos de ser contagiados por el coronavirus. Los cristianos no están exentos de padecer de problemas respiratorios por causa de este incendio en Duquesa. Es una mala teología y es un escape de la realidad que vemos a diario, pensar que los cristianos somos inmunes a las tragedias que son comunes a los hombres en esta vida. Aparte de que al cristiano se le añade el rechazo y la persecución y el maltrato solo por el hecho de ser cristianos. Bueno, en el pasaje que vamos a estudiar en la mañana de hoy, Pablo no ignora la realidad del sufrimiento, sino que más bien nos ayuda a examinarlo desde la perspectiva de Dios. Y todo eso con el propósito de mostrarnos que los creyentes somos los seres más privilegiados del planeta, aún a pesar del sufrimiento. Los creyentes somos los seres más privilegiados del planeta. Como vimos la semana pasada, Dios nos ha adoptado como hijos por medio de la fe en Jesucristo. Y debido a esa posición, Pablo dice que ahora somos herederos de Dios y somos coherederos con Cristo. Todo lo que es de Cristo por derecho propio ahora es pertenencia de todos aquellos que están unidos a Él por la fe. Pero esa promesa tiene una condición en el versículo 17. Vean una vez más el versículo 17 que estudiamos la semana pasada. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Si padecemos con Él, seremos glorificados con Él. Y no es que se requiera de una cantidad de sufrimiento para entrar en la gloria, como si nosotros tuviéramos ahora que pagar nuestra salvación por medio del sufrimiento. No, mis hermanos, ya Cristo sufrió en la cruz todo lo que era necesario sufrir para pagar el precio de nuestra salvación. Pero somos coherederos con Cristo y por lo tanto participaremos de su gloria, pero también de su sufrimiento. Participaremos de su gloria, pero también de su sufrimiento. Pablo dice en 1 Corintios capítulo 1 versículo 5 que de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, ¿oíste eso? En nosotros los cristianos abundan las aflicciones de Cristo, así también abunda por Él, por el mismo Cristo, nuestra consolación. Y en Filipenses capítulo 1 versículo 29 dice que a nosotros se nos ha concedido a causa de Cristo no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Es algo que se nos ha concedido como un regalo de gracia. De manera, mis hermanos, que el sufrimiento no es un accidente en la vida del cristiano. El sufrimiento no es un molestoso imprevisto que se aparece cuando menos lo esperamos. El camino que conduce hacia la gloria pasa primero por la cruz. Así fue con Cristo y así lo será sin duda para todos aquellos que están unidos a Él por la fe. Si somos muertos con Él, dice Pablo en 2 Timoteo capítulo 2 versículo 11, también viviremos con Él. Si sufrimos, y literalmente lo que el texto dice es, si soportamos con paciencia hasta el fin en medio del sufrimiento, también reinaremos con Él. Hay una conexión entre el sufrimiento y la gloria. Mis hermanos, el sufrimiento es el cordón umbilical que nos une al Cristo de gloria que está en los cielos, como dice Sinclair Ferguson, el teólogo escocés. Es el cordón umbilical. El sufrimiento es el cordón umbilical que nos une al Cristo de gloria. Pero hay una diferencia cuantitativa y cualitativa, es decir, en cantidad y en calidad, y es abismal la diferencia entre el sufrimiento presente y nuestra gloria futura. Hay una
diferencia abismal, cuantitativa y cualitativa entre nuestros sufrimientos presentes y nuestra gloria futura. En palabras más sencillas, y aquí está la primera enseñanza de nuestro texto en la mañana de hoy: lo que ahora padecemos no se puede comparar con la gloria que vamos a experimentar cuando Cristo regrese en gloria. Lo que ahora padecemos no se puede comparar con la gloria que vamos a experimentar cuando Cristo regrese en gloria. Vean una vez más el versículo 18. Pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Miren, mis hermanos y hermanas, los incrédulos también sufren, pero ellos sufren sin esperanza. Los incrédulos sufren. Pero, de hecho, lo que ellos padecen aquí ni siquiera se puede comparar, no es digno de comparación con lo que van a sufrir en el infierno. Podemos leer este texto al revés. Pero ese no es el caso del cristiano. Todo lo contrario, lo que sufrimos en este mundo no se puede comparar con la gloria que experimentaremos en la presencia bendita de Dios. Y es interesante notar que la palabra que se traduce como considerar, y en la Reina Valera dice tengo por cierto, es un término contable que se usaba en aquellos días para referirse a un cálculo numérico. De manera que Pablo nos está invitando aquí a calcular con cuidado lo que estamos sufriendo en el tiempo presente a la luz de lo que nos espera en la gloria. Y él dice suma y resta. Suma y resta, y te vas a dar cuenta que no hay comparación entre una cosa y la otra. Mira, mi hermano, por grande que sea la aflicción, queda empequeñecida ante las bendiciones que ya tenemos en Cristo, que ya tenemos y que disfrutaremos plenamente en su segunda venida. Y por si acaso, no olviden que Pablo tenía un doctorado en sufrimiento. El que está escribiendo esto aquí, Pablo tenía un doctorado en sufrimiento. Basta con leer el currículum de Pablo en 2 Corintios capítulo 11 y en otros pasajes del Nuevo Testamento para darnos cuenta que si había alguien que podía hablar del sufrimiento con propiedad, era el apóstol Pablo. Sin embargo, en 2 Corintios, en esa misma carta donde aparece su currículum de sufrimiento, Pablo nos dice que los creyentes no debemos desmayar bajo el peso de la aflicción. Y aquí está su razón, porque aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, sin embargo nuestro hombre interior se renueva de día en día. Pues esta aflicción leve y pasajera, oigan cómo Pablo le llama a todo lo que él mismo sufrió. Lean 2 Corintios 11 y cuando lo lean tengan esta expresión en mente: es una aflicción leve y pasajera, nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación. Lo mismo que dice Romanos 8. Un comentarista, hablando acerca de este texto de 2 Corintios, dice: esa gloria pesa tanto, esa gloria que tendremos pesa tanto, es tan trascendentemente maravillosa, que el sufrimiento vuela por el aire como si no pesara en absoluto, en comparación. Y noten que Pablo habla de ese peso de gloria como algo que ya se está produciendo aquí y ahora, en medio del sufrimiento. Sí, esa gloria será revelada en el futuro, dice en el versículo 18 de Romanos 8, porque todavía no estamos en cuerpos glorificados, pero es absolutamente segura para el cristiano, porque Dios nos predestinó desde antes de la fundación del mundo a ser hechos conformes a la imagen de su Hijo, como dice en el versículo 29. Dice en Daniel capítulo 12, versículo 3, que los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento,
y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Y el mismo Señor Jesucristo nos dice al final de la parábola del trigo y la cizaña que los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Miren, mis hermanos, cuando Cristo vuelva, Él transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Dice Pablo en Filipenses capítulo 3, versículo 21. Esa es la gloria que nos espera a todos y cada uno de aquellos que están en Cristo. Contemplaremos y compartiremos su gloria. Contemplaremos y compartiremos su gloria. Para el mundo, nosotros somos personas comunes y corrientes. Ellos no ven y no hay nada en nosotros. No somos como esos cuadros que se pintaban en el Renacimiento, donde los santos tenían una aureola. No, nosotros no tenemos ninguna aureola. Somos personas comunes y corrientes. Pero lo que Pablo está diciendo es que en aquel día será revelada en todo su esplendor nuestra filiación con Dios, y el mundo contemplará con asombro quiénes somos en Cristo. Dicen Colosenses capítulo 3, versículo 4, que debido a que Cristo es nuestra vida, cuando Él se manifieste, entonces nosotros también seremos manifestados con Él en gloria. Él es nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo se revele, cuando Cristo se manifieste, cuando todo el mundo vea que Él es el glorioso Salvador del mundo, nosotros seremos manifestados con Él en gloria. Nuestro estatus como hijos adoptados será públicamente desvelado en aquel día, y todo el mundo lo verá. Y cuando eso ocurra, todo el cosmos será transformado. Todo el cosmos. Y eso nos lleva a la segunda enseñanza de nuestro texto. En los versículos 19 al 23, Pablo nos dice que la creación está gimiendo con dolores de parto mientras aguarda ansiosamente la revelación de los hijos de Dios. La creación está gimiendo, está con dolores de parto. Versículo 19. Porque el anhelo profundo de la creación es aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios, porque la creación fue sometida a vanidad, no de su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sometió, en la esperanza de que la creación misma será también liberada de la esclavitud de la corrupción a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Para poder entender lo que Pablo está diciendo aquí, es necesario que veamos en los primeros 3 capítulos del Génesis el propósito original de Dios, tanto con el hombre como con la creación, y cómo ese propósito quedó temporalmente frustrado por causa del pecado, porque ese es el trasfondo de la enseñanza de Pablo en este texto. Si no entendemos Génesis 1, 2 y 3, no vamos a entender Romanos 8, 19 al 23. Dice en Génesis que luego de crear el escenario en el que Dios habría de hacer un despliegue de su gloria, el planeta Tierra, al 6º día Él crea al hombre a su imagen y semejanza y lo coloca en el huerto del Edén para que el hombre reine como representante de Dios. Adán y Eva tenían la función de reflejar y representar a Dios en la tierra. Esa es la idea que está detrás de la palabra imagen. Tal vez sería más fácil para nosotros pensar en un icono en la pantalla de nuestra computadora, de nuestro ordenador o de nuestros teléfonos inteligentes. La palabra icono viene del griego icon, que significa imagen en español. Alguien decía, un icono es un pequeño archivo de imagen que al hacerle clic introduce los megabytes del programa de computadora que representa ese archivo, esa imagen. Bueno, metafóricamente hablando, dice este autor, la humanidad es como un pequeño archivo de imagen de los
terabytes de la gloria de Dios en la creación. Esos somos los seres humanos. Las imágenes no se señalan a sí mismas. Los íconos apuntan hacia una realidad más grande que la figurita que vemos en la pantalla. Bueno, fue con ese propósito que Dios creó al hombre, para reflejar su presencia y su autoridad sobre todo lo creado. Pero esa imagen quedó distorsionada por causa del pecado, de tal manera que los seres humanos ya no representamos a Dios como deberíamos. Todo se corrompió debido a la entrada del pecado. No solo el carácter del hombre, sino también el planeta en el que el hombre fue colocado como representante de Dios. Dice en Génesis capítulo 3, versículos 17 al 19, que la tierra fue maldita por Dios por causa del pecado del hombre. De modo que su tendencia es a producir lo que no sirve. Todo lo que alguna vez han querido plantar un huerto o un jardín, saben muy bien que si tú dejas la tierra sin cultivar, no crecerán tulipanes y rosas. Va a crecer hierba mala. Aunque la tierra conserva algo de su belleza original, y ese algo es increíble, pero es algo. Lo cierto es que nuestro planeta no funciona como debiera funcionar. Y es a eso que se refiere Pablo cuando dice en el versículo 20 de Romanos 8 que la tierra fue sometida a vanidad. Noten, fue sometida, es tiempo, es en modo pasivo. La creación no se sometió a ella misma, la creación no se maldijo a ella misma. Y el texto señala claramente quién fue que la sometió. El mismo que la sometió en esperanza. Dios maldijo la creación por causa del hombre. Este es un planeta hermoso y peligroso al mismo tiempo. Este es un planeta hermoso y peligroso a la vez. Enfermedades, desastres naturales, calamidades de todo tipo. Eso es parte del juicio de Dios contra el pecado del hombre. De manera que Dios le está mostrando al hombre a través de una creación dañada la verdadera cara del pecado. John Piper, en su libro Cristo y el coronavirus, dice lo siguiente al respecto. El mal físico es una parábola, es una dramatización, es un letrero que apunta hacia la atrocidad de la rebeldía en contra de Dios. En nuestra condición actual después de la caída, dice Piper, cegados por el pecado, no podemos ver ni sentir lo repugnante que es pecar contra Dios. Prácticamente nadie en el mundo siente lo atroz que es preferir otras cosas por encima de Dios. Pero ¿cuánto sentimos el dolor físico? Tal vez no nos duela la forma en que menospreciamos a Dios todos los días en nuestro corazón. Pero si el coronavirus viene y amenaza nuestro cuerpo, Dios recibe toda nuestra atención, dice Piper. El dolor físico, escuchen esto, el dolor físico es el trompetazo de Dios que nos dice que hay un problema serio en el mundo. Pero gracias al Señor que la historia no se quedó congelada en Génesis 3. Desde el mismo momento en que Adán y Eva se rebelaron contra Dios, Él prometió un redentor que habría de revertir todos los efectos del pecado en el hombre y en la creación. Bueno, por eso Cristo se hizo hombre. Él es la imagen visible, el ícono visible del Dios invisible. Dice Pablo en Colosenses capítulo 1, versículo 15, que por amor a su pueblo murió en una cruz para pagar por nuestros pecados y restaurar en nosotros la imagen de Dios. Es de eso que se trata la santificación progresiva, restaurar en nosotros poco a poco esa imagen que quedó distorsionada en el huerto del Edén. Ese proceso comienza
desde el mismo momento en que nos convertimos a Cristo, cuando nos arrepentimos de nuestros pecados y confiamos en el Señor, pero será completado cuando seamos glorificados en la segunda venida y podamos reflejar en cuerpo y alma la imagen de Dios en Cristo. Y como el destino de la naturaleza está ligado al nuestro, el día que eso ocurra, la creación también será liberada de la esclavitud de la corrupción a la libertad de la gloria de los hijos de Dios, dice Pablo en el versículo 21. La creación será transformada para que pueda reflejar, dice John MacArthur, la gloria, la perfección y la gloria que Dios se propuso darle desde el principio. Gloria al Señor, el mismo Dios que sometió la tierra a vanidad, Él mismo le dará su liberación. No son las organizaciones del medio ambiente las que van a hacer eso. No es Greenpeace. Y debo decir, para tener cuidado aquí, que muchas de esas organizaciones están haciendo una labor muy noble. Una labor muy noble. Una labor que debe llevarse a cabo, pero debemos ser realistas. Nadie, hasta que Jesucristo vuelva, nadie podrá revertir de una vez por todas el proceso de decaimiento y corrupción que daña tanto al hombre como al medio ambiente. Eso nadie lo va a detener de una forma total. Es por eso que la creación está aguardando ansiosamente la llegada de ese día. ¿Ven el versículo 19? Porque el anhelo profundo de la creación, ese aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios. Pablo está personificando a la creación como alguien que está con la cabeza erguida. Eso es lo que significa la palabra anhelar profundamente. Es estar de puntillas mirando hacia adelante, alguien que está esperando algo con mucha expectación. Y luego en el versículo 22 dice que la creación entera está gimiendo y sufre dolores de parto hasta ahora. Eso quiere decir que sus dolores no son en vano, son dolores de parto, son dolores que anuncian la llegada de una nueva era que está por venir. El dolor de una mujer que está a punto de dar a luz es real, pero no es el mismo tipo de dolor que experimenta un enfermo de cáncer terminal. No es el mismo tipo de dolor. El primero es un dolor que trae vida. El segundo es un dolor que presagia la muerte o que antecede a la muerte. Yo tuve el grandioso privilegio de estar en los 3 partos de mi esposa, en los 3. Y miren, yo puedo decirles que el dolor de una mujer que está a punto de dar a luz es doloroso, valga la redundancia. El dolor de una mujer que está a punto de dar a luz es doloroso, pero es un dolor en esperanza. Es un dolor que a medida que se intensifica anuncia que el niño está próximo a nacer. Bueno, mis hermanos, y yo les ruego al Señor que a pesar de la cámara y que tú estás en tu casa, por favor escucha esto con atención. Es así como Dios quiere que tú y yo veamos todas las calamidades que ocurren en este mundo. Los volcanes, los tsunamis, los huracanes, los coronavirus, el cáncer, la crueldad del mundo animal, son dolores de parto.
Eso no eliminará la realidad del dolor, pero mis hermanos, lo pone en perspectiva. Desde el mismo momento en que nuestro Señor Jesucristo se levantó de la tumba al tercer día, el cosmos quedó preñado de una nueva creación, nuevos cielos y nueva tierra que algún día saldrá a la luz con todo su esplendor. Este cosmos está preñado de una nueva creación. Esto es lo que Pablo está diciendo. Toda corrupción, toda crueldad, todo decaimiento de la creación será removido para dar paso a una creación completamente renovada. Dice en Isaías capítulo 65 que el lobo y el cordero serán apacentados juntos. El lobo y el cordero y el león comerá paja como el buey, y el polvo será el alimento de la serpiente. No afligirán ni harán mal en todo mi santo monte, dijo Jehová. Cantábamos antes de la predicación: la ciudad de Dios es donde yo quiero estar. Oh, sí, anhelamos que llegue ese día, y la creación anhela ese día. Pero hasta que ese momento llegue, los creyentes tenemos que aprender a vivir en medio de la tensión de una salvación que ya fue inaugurada pero que no ha sido consumada. Una salvación que ya fue inaugurada y de hecho que ya poseemos, pero que no ha sido consumada. Y eso nos lleva a la tercera y última enseñanza de este pasaje: que los creyentes también gemimos mientras aguardamos ansiosamente la completa realidad de nuestra adopción como hijos. Los creyentes también gemimos. Versículo 23. Y no solo ella, la creación, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo. He aquí el dilema del cristiano. Por un lado, dice Pablo, ya tenemos las primicias del Espíritu, en el sentido de que ya fuimos regenerados, ya fuimos adoptados como hijos, ya el Espíritu Santo habita en nosotros como una garantía, son las arras de nuestra herencia, una garantía de que Dios terminará la obra que empezó desde el momento de nuestra conversión. ¿Qué garantía, verdad? Dios nos da su Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, para que estemos seguros de que eso viene. Pero esa redención no ha llegado. Esa redención final no ha llegado. Todavía tenemos que habitar en este cuerpo de muerte en el que mora el pecado y en un mundo que está muy lejos de ser un paraíso. Es por eso que, al igual que la creación, dice Pablo, nosotros también gemimos. Esa idea del cristianismo light, donde todo es una sonrisa, no pasa nada, todo está bien. Ese no es el cristianismo del Nuevo Testamento. John Stott lo dice de esta manera: el Espíritu que habita en nosotros nos proporciona gozo, y la futura gloria nos proporciona esperanza, pero entre tanto el suspenso nos produce dolor. Gemimos. Eso es lo que implica vivir entre el ya y el todavía no. Y yo creo que es tan importante que los cristianos tengan una teología del sufrimiento correcta para poder afrontar lo que está pasando ahora mismo. Esto es teología del sufrimiento. Nos deleitamos al contemplar en el Evangelio la gloria de nuestro Señor y Salvador. Nos gozamos en la salvación que ya tenemos. Sabemos que las promesas de Dios son nuestras por causa de nuestra unión con Cristo. Pero mis hermanos, lo mejor está por venir.
Escuchen cómo lo dice Pedro en su primera carta, en el capítulo 1. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. ¿Ven el punto? Hay algo que nos aguarda en el futuro. Algo que no tenemos todavía. La gloriosa realidad de haber sido adoptados por Dios no puede ser disfrutada a plenitud viviendo en este cuerpo de muerte. Miren, mis hermanos, el mismo hecho de tener al Espíritu Santo habitando en nosotros, lo cual es una tremenda bendición, también nos hace más sensibles a nuestro pecado. El Espíritu Santo habitando en nosotros, déjeme decirlo de alguna forma, no sé qué palabra usar que no suene ofensivo al Espíritu de Dios, pero es como, por momentos es una presencia incómoda, porque es el Espíritu Santo y nosotros moramos en un cuerpo donde todavía hay pecado. Hay una lucha, una tensión, hay un gemir. A veces uno siente, wow, Señor, ya. Yo no quiero tener tanto problema con esta tentación. No quiero volver a caer. Somos sensibles. Y somos sensibles al pecado a nuestro alrededor. Sí, no somos lo que una vez fuimos. Pero lo cierto es, mis hermanos, que todavía no somos lo que vamos a ser. Hay una tensión allí. Amados, ahora somos hijos de Dios. Primera de Juan capítulo 3. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y Juan dice, y todo aquel que tiene esa esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. ¿Ven? La esperanza de lo que nos espera no nos hace inactivos en nuestra lucha con el pecado, todo lo contrario. Romanos 15, 1 Corintios 15. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero. Serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal, este cuerpo, se vista de inmortalidad. Es necesario. Hasta que ese momento llegue, los creyentes tenemos que aprender a vivir una compleja vida emocional. Los creyentes tenemos que aprender a vivir en una compleja vida emocional. Gozo y gemido al mismo tiempo. Sí, las dos cosas. Gozo y gemido. La alegría de algo que ya se tiene y al mismo tiempo la expectativa de algo que todavía no tengo. Las dos cosas a la vez. Versículo 24. Porque en esperanza hemos sido salvados o hemos sido salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, pues ¿por qué esperar lo que uno ve? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. La semana que viene vamos a ver cómo el Espíritu Santo nos ayuda en medio de esa tensión, pero por ahora solo quiero tensionarlos. ¿Sí? Yo quiero que entiendan, que tú te entiendas a ti mismo, que qué es lo que pasa en tu interior si tú eres cristiano.
Así como la creación fue sometida a vanidad y a esperanza, a vanidad en esperanza, al mismo tiempo, los creyentes debemos experimentar ese mismo sentido de frustración en esperanza. Yo sé que suena raro, pero lo que Pablo está diciendo es, los creyentes debemos experimentar un sentido de frustración en esperanza. Ese es el énfasis que Pablo expresa a través de todo este pasaje. Yo me tomé la molestia de contar todas las veces que en Romanos 8, 19 al 25 aparece la palabra esperar, esperanza, ansiar, ansiosamente, aguardar, paciencia. ¿Vieron todas esas palabras en el texto? Anhelo profundo, aguardar ansiosamente, gemido, esperanza, dolor de parto, esperar con paciencia. ¿Qué es lo que Pablo nos está diciendo aquí? Bueno, por un lado, que no debemos esperar el cielo antes de tiempo. Y yo creo que ese es el problema de muchos creyentes. Están esperando el cielo antes de tiempo, por eso se frustran más de la cuenta. Pero por el otro lado, Pablo quiere que nosotros como cristianos no nos dejemos aplastar por todas aquellas cosas que ahora mismo no son como quisiéramos, ni en nosotros ni en el mundo. Que no nos dejemos aplastar. La esperanza que se ve no es esperanza, dice Pablo en el versículo 24. Pero lo aguardamos con paciencia, porque sabemos que nuestro Dios es fiel. Sabemos que nuestro Dios cumplirá todo lo que nos ha prometido en Cristo. Me encanta como lo dice John Stott. Debemos esperar, pero no tan ansiosamente que perdamos la paciencia, ni tan pacientemente que perdamos la expectativa. Déjame repetirte eso otra vez. Debemos esperar, pero no tan ansiosamente que perdamos la paciencia, ni tan pacientemente que perdamos la expectativa. Mira, el coronavirus, esta pandemia, es otro de esos dolores de parto que nos recuerdan, primero, que estamos en un mundo que se encuentra bajo el juicio de Dios. Algunas personas preguntan, ¿es esto una señal de que este mundo está bajo el juicio de Dios? Sí, desde el huerto del Edén. Desde el huerto del Edén está bajo el juicio de Dios. Pero también estos dolores de parto nos recuerdan que un nuevo mundo está por llegar. Mira, mi amigo, si aún no has venido a Cristo en arrepentimiento y fe, tú debes entender que Dios no toma el pecado a la ligera. Es horriblemente atroz que los hombres, se hayan rebelado contra Dios y hayan decidido pisotear su gloria para buscar la suya propia. Eso es atroz, eso es horrible. Y Dios, en su bondad, usa el sufrimiento y el dolor para despertar al hombre de su letargo espiritual y llamarlo al arrepentimiento. ¿Recuerdan en Lucas 13 cuando algunas personas le preguntan, Señor, ¿y esa gente que murió, que Pilato mandó a matar? Estaban sacrificando y Pilato los mandó a matar en el templo, y aquellos que le cayó la torre de Siloé encima, aquellos galileos, y los mató. Y él dice, ¿y ustedes creen que esos que murieron en el templo o los que murieron en la torre de Siloé eran más pecadores que todos los pecadores? Si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Lo que el Señor está diciendo allí es, no pienses en el pecado del otro, piensa en tu propio pecado. Porque si no te arrepientes, perecerás. Si no te arrepientes, tendrás que pagar en el infierno. Lo peor para el incrédulo está por venir. No importa cuánto sufre en esta vida, lo peor está por venir. Arrepiéntate. Y arrepentirse no es otra cosa que un cambio de mentalidad que produce un cambio de vida.
De repente te das cuenta que vas en vía contraria, que has vivido toda tu vida de espaldas a Dios y confiando únicamente en tu propia justicia. Y ahora te vuelves hacia Dios, confiando únicamente en la justicia perfecta de Cristo. Y vienes clamando por misericordia, no demandando. Vienes clamando por misericordia y por perdón. El coronavirus es uno de esos letreros que Dios usa para decirle al hombre que es una tragedia poner su esperanza y su deleite en cualquier cosa que no sea Él. Es una tragedia. Ven a Cristo, mi amigo, antes de que sea demasiado tarde, porque lo peor está por venir para ti si no te arrepientes. Pero si eres cristiano, recuerda, mi hermano, que nosotros somos extranjeros y peregrinos en un mundo que no funciona como debiera funcionar. Somos extranjeros. Sigue corriendo en esperanza, haciendo la voluntad de Dios, proclamando el evangelio a un mundo perdido en sus pecados. Sigue sirviéndole al pueblo de Dios en amor, sacrificialmente. Atesora las escrituras, atesora las promesas de Dios que son tuyas en Cristo por causa de nuestra unión con Él. Porque eso es lo que aviva la llama de nuestra pasión por Jesús y por su pueblo. La esperanza por el futuro no nos convierte en personas escapistas como piensan algunos. Todo lo contrario. La esperanza futura nos impulsa a ser apasionadamente activos en el presente para la gloria de Jesús y por el bien de su pueblo elegido. Apasionadamente activos. Así que, mi hermano, toma el telescopio de la Biblia para que puedas ver más allá de las aflicciones presentes, la gloria que nos aguarda cuando nuestro Señor Jesucristo regrese en gloria. Tú y yo necesitamos ese telescopio y mirar por ese telescopio todos los días. Y te vas a dar cuenta, al principio preguntábamos, ¿vale la pena ser cristiano? Te vas a dar cuenta que no solo vale la pena ser cristiano, sino que vivir para Cristo es la única vida que vale la pena ser vivida. Punto. Vivir para Cristo es la única vida que vale la pena ser vivida. Te vas a dar cuenta que el sufrimiento de este tiempo presente no puede ser comparado con la gloria que nos aguarda. Si nos gozamos en Cristo y en nuestra salvación aquí y ahora, nos gozamos en el perdón de nuestros pecados, nos gozamos en ser herederos de Dios, nos gozamos en que ya no hay ninguna condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. Pero lo mejor está por venir. Lo mejor está por venir. Y Dios no escatima palabras en su libro para hacernos anhelar la llegada de ese día de la ciudad de Dios. Cuando estemos en su bendita presencia, disfrutando de contemplar y de compartir la gloria de Cristo por los siglos de los siglos. Escucha esta breve descripción que Juan nos da en Apocalipsis 21, con la que ahora ya concluyo. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Esa es la iglesia. Esa es la iglesia, la ciudad de Dios, la novia del Cordero, sin pecado, sin corrupción, hermosa como ninguna novia,
lo ha sido en ninguna boda del mundo en toda la historia. Y oí una gran voz que decía desde el cielo: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, toda lágrima. Y ya no habrá muerte, ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Esta mañana, cuando me levanté como a las 5 de la mañana por el dolor que tenía en la garganta por causa de todo este humo, y pensaba: Señor, ¿cómo voy a poder predicar tu palabra? Pero Dios es tan bueno que Él nos da fuerza en la debilidad, sabiendo que algún día ya no habrá dolor, ya no habrá asma, ya no habrá sinusitis, ya no habrá coronavirus, ya no habrá cáncer, ya no habrá diabetes, ya no habrán problemas cardíacos, no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nueva todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de vida. Ya no habrá más frustración. El que venciere heredará todas las cosas. Y no olvides que nosotros somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, no por ti ni por mí. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Somos www.cielosabiertosturradio.com, una emisora que cubre tu vida las 24 horas del día. Cielosabiertosturradio.com. Cielos abiertos, pasaporte a una nueva vida.